Los peligros de la meditación. Está bueno el nombre, es como escandaloso, ¿no? Me está gustando esto de los matecitos, de compartirlos con ustedes, porque es como... No tengo que preocuparme tanto de preparar el guión, ni de buscar las mejores formas, sino que suelto. Y en el fondo debiese ponerle los destierros de Darwin, porque esto me permite sacarme de la cabeza cosas que están dando vueltas y vueltas y vueltas, que tengo que en algún momento expulsarlos para que queden en algún lado y más adelante veré si sirven para algún artículo, algún capítulo de libro o algo. Y el tema que quiero llegar de los peligros, que lo voy a decir un poquito después, pero antes para que se entienda de lo que quiero hablar, quiero decirles lo que no es meditar. Mm. Y lo que me encanta tener esta comprensión, claro, ahora tengo 43 años y puedo decir lo que voy a decir a continuación con cierta certeza. Es muy probable que más adelante me dé cuenta que esté totalmente equivocado. Acostumbra a pasar en estas cosas. Pero hay un montón de cosas que uno ha ido intuyendo a lo largo de todo este recorrido espiritual y que como que habían cosas que a uno siempre le olieron mal, pero siempre estaba con la duda, pero ¿y si tiene razón? Quizás mi perspectiva es la equivocada. A ver, dejémoslo, quizás tiene su cuento, la verdad. Quizás hay un algo ahí de razón. Pero hoy en día podemos decir prácticamente con certeza de que no. A ver, de hecho, en los 60, cuando empieza esta tecnología que permite medir la actividad cerebral y aparecen estas de las famosas ondas alfa, beta, delta, gamma, epsilon, omega, no, le estoy poniendo. Eh, se enchufaron a monjes tibetanos ahí para fijar un estándar, y etc. Y de ahí en adelante, en realidad, la investigación neurológica sobre los estados meditativos entró en un vacío, como que hubo un corte. Cuando recién estaban con este juguetito nuevo los neurocientíficos del electroencefalograma, ahí lo hicieron, pero no siguieron por esa línea de investigación, por un sesgo cultural científico. Sin embargo, hoy en día hay toda una corriente en esa línea de investigación, que incluso ya puede estarse chacreando, es muy probable, porque en epistemología de la ciencia hay una cosa que se llama las ciencias de encrucijada, donde hay varias líneas de investigación científicas que se cruzan en torno a un punto común, porque son temas de investigación específicos que necesitan aproximaciones desde distintas metodologías. Los que no saben de ciencias creen que la metodología científica es una y eso es mentira. O sea, la metodología que usa el físico teórico no se parece en nada a la que usa el biólogo genetista. Pero bueno. Y uno de esos ejemplos típicos de ciencias de encrucijada es la neurociencia. De hecho, es un campo donde encontraremos psiquiatras, neurólogos, médicos, matemáticos, programadores, un montón de especialidades distintas cuyas aproximaciones metodológicas son necesarias para, una comprensión más, no es, voy a decir holística, pero creo que la palabra es otra, de un fenómeno de alto nivel de complejidad y, digámoslo bien, de alto nivel de misterio. Pero bueno. Hay un nuevo campo que también podríamos decir que es un área de encrucijada que se le llamó las ciencias contemplativas, que es en el fondo una aproximación científica, o incluso yo mejor diría médica, respecto a los fenómenos fisiológicos que ocurren mientras estamos meditando. Y gracias a que se quitaron el prejuicio en el fondo con respecto a los estados meditativos como tema de interés para la investigación científica, lo que están haciendo es meter a las máquinas de los neurocientíficos a meditadores. Y gracias al trabajo, yo soy fan de la Nazaret Castellano, o sea, yo creo que muchos hoy en día tenemos una mayor claridad sobre lo que venimos haciendo hace mucho tiempo,
gracias al trabajo de divulgación que ha hecho ella. Además que es una científica con un currículum irrefutable y que además tiene esta facilidad de comunicación. Mm. Y yo nunca he olvidado cuando vi al, al Dalai Lama decir esto de si los neurocientíficos inventaran, no, no se lo escuché yo, esto lo comentó Jorge Podosis en una clase, él estaba presente en ese congreso donde estaba el Dalai Lama. Y el Dalai Lama decía, hoy, si los neurocientíficos inventaran una maquinita que me llevara al mismo estado que yo logro en meditación, sería bacán porque meditar es muy aburrido. Y gracias a la investigación actual, sabemos cosas como que los grandes meditadores, esa gente que se la ha pasado por años meditando muchas horas, también se desconcentran durante la meditación. Porque meditar no es algo fácil. De hecho, yo tengo mi certificado todavía, en el año 1993, o sea, el siglo pasado, yo me certifiqué en meditación trascendental. O sea, yo vengo meditando desde décadas y me cuesta, lo admito. Yo no me creo un ser ultra iluminado que diga, no, yo tengo dominada la mente y la meditación. No me atrevería a decir eso. También por eso me gusta decirle a mis alumnos, yo no soy un maestro, soy alguien que se ha equivocado muchas veces. Y en el fondo lo que les transmito no son mis enseñanzas, son la experiencia de mis errores. Yo sé que eso no es bueno decirlo porque para vender cursos uno se tiene que mostrar como el más bacán del mundo, pero al demonio. Honestidad de todo. Bueno, ¿qué sabemos hoy en día de la meditación? Alguien me decía hace poco, no, es que la meditación es el estado normal de nuestro cerebro. Mentira. No. A ver, hay un proceso evolutivo de que ha tenido el cerebro y que nuestro cerebro se mantiene igual por si acaso hace 50.000 años. Cuando hablo de proceso evolutivo, no es que tú vayas a evolucionar o que yo vaya a evolucionar, no vamos a ver evolución alguna en miles de años. La evolución es algo que ocurre en las especies, no en los individuos. Se lo dice Darwin por si acaso. Así que eso, no, es que tienes que evolucionar, es una tontera. Pero ¿qué se ocurrió a lo largo de miles de años? El cerebro fue evolucionando de abajo hacia atrás y hasta adelante. O sea, la base, lo primero, ahí donde está la ínsula y de hecho donde está el sistema límbico es de las partes más primitivas de nuestro cerebro, lo que les he contado ya que gestiona nuestras emociones, está ahí abajo. Además que es fundamental para conectar mente y cuerpo. Ahí está, no sé, la corteza cingulada. Viene acá toda esta parte trasera. Sí sé, yo soy cabezón, tengo cabeza de alien. Acá tenemos la corteza somatosensorial, que es la que detecta todos los movimientos del cuerpo. Y esta parte de acá adelante es lo último en evolucionar en el ser humano. De hecho, cuando nacemos, esta parte todavía no la tenemos desarrollada. A medida que va creciendo el bebé y el niño, se va terminando de formar el lóbulo prefrontal dorsolateral, esta parte de acá. Y todo lo que tiene que ver con lo que nos hace humanos, los fenómenos de conciencia, la capacidad de resolver problemas, las tareas ejecutivas, el pensamiento simbólico, todas esas cosas que constituyen la conciencia, la mente, incluso el espíritu. Lóbulo prefrontal. Como les digo, es de lo más reciente aparición en el desarrollo humano. Y de hecho es lo que nos diferencia de otros primates y de otros animales. Somos los que tenemos esta mutación cerebral. Ahora, no estamos
siempre activando esta parte. De hecho, hay quienes dicen que no, que el tercer ojo es la glándula pineal y que tienes que activar la glándula pineal. Miren, voy a hacer una cosa. En este momento estoy activando tu glándula pineal. En realidad tú ya la tienes activa. Si no la tuvieses activa, capaz que yo dudo, con la poca gente que ve estos videos, dudo que justo la chunte a uno que tenga problemas en su glándula pineal. Todos la tenemos activada. Si no la tuviésemos activada, no podríamos generar la melatonina necesaria para regular nuestros estados de sueño y vigilia. Y podemos tener algunas desregulaciones, pero que no necesariamente van a tener que ver con la pineal. Así que eso es una tontera. El concepto de tercer ojo tiene principalmente que ver con la activación del lóbulo prefrontal, que es esta parte de acá donde decimos que está el tercer ojo. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente en nuestra cabecita cuando andamos por ahí? Tenemos lo que, de hecho, en neurociencia se llama la red por defecto. Te sientan, si te ponen, los neurocientíficos te ponen todos los sensores y te ponen a medir y te dicen, no pienses en nada. Ah, ya. Bueno, lo que van a ver los neurocientíficos desde la sala de controles son fuegos artificiales, una cantidad de actividad. Y si de repente te dicen, ¿en qué estás pensando? Tú vas a decir, no, yo no estaba pensando en nada. Pero ahí adentro había todo un montón de actividad. Y que no solo indica que se vean lucecitas en las máquinas, implica un alto consumo eléctrico y un alto consumo de glucosa. Es decir, es una actividad que significa un alto consumo de recursos para nuestro cerebro, lo que conlleva agotamiento también. Y sin embargo, toda esa actividad que está pasando no se consolida en memoria. Uno puede decir, no, es que yo dejo mi mente para que se me ocurran ideas geniales. La mayor parte de esas cosas se olvidan completamente. No alcanzan a llegar a hipocampo. Es pérdida de tiempo. Y pongan atención, dejan cuando se están pensando en nada y de repente algo se concentran. ¿Y en qué estaba pensando yo antes? Y no se van a acordar para nada. Y pasamos la mayor parte del día en la red por defecto. De hecho, esa red por defecto es lo que en la enseñanza de la India, por ejemplo, Swami Vivekananda en una conferencia que dio en Nueva York por allá por 1870, ya hablaba de este ejemplo típico del mono, este mono histérico que está dentro de nuestra cabeza y que piensa una cosa en otra cosa y habla acá y Santa Teresa de Jesús me encanta porque le llamaba la loca de la casa que está haciendo 10.000 cosas. Y ojo que en esa actividad por defecto, de lo que está más activo son estas áreas laterales que generan lenguaje. Nuestro cerebro siempre está conversando, siempre está contando historias. De hecho, por los estudios clínicos se sabe que esas principalmente son historias autorreferentes, autobiográficas. A ver, ¿y qué? Yo le dije y él me dijo y esa persona pensó de mí. Estamos también inventando, a ver, ¿qué pasa si yo me encuentro y le digo esto y si le digo esto otro? Estamos imaginando un montón de situaciones y conversando con nosotros mismos y estableciendo conversaciones imaginarias con otras personas. Nuestro cerebro está permanentemente hablando. Un neurólogo decía que nosotros nos imaginamos que vivimos allá adentro. Es una tontera, pero es una imagen nomás esto de estar allá adentro. Que vivimos solos, mentira. Allá adentro somos legión. Porque no solo estamos nosotros, la imagen que tenemos de nosotros mismos, o mejor dicho, las distintas imágenes que tenemos de nosotros mismos para actuar en los distintos escenarios, sino que tenemos las imágenes de todas las demás personas que conocemos. De cada persona que conocemos, nosotros en realidad no la conocemos. Nosotros construimos de esa persona una imagen mental en base a aquellas cosas que nos llamaron más su atención y habita ahí, en nuestra cabeza.
Y las hacemos conversar. A todos estos personajes los tenemos permanentemente conversando. Y a otros más. Y a otros más que se van generando en la combinación. De ahí que una de las teorías de dónde viene este contenido aleatorio de los sueños tendría que ver con la red por defecto. Esa red por defecto también nos permite procesos de creatividad, sí, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Porque además no necesitamos ser creativos las 24 horas del día, ¿no? No voy a estar inventando la rueda. Recuerden, porque después voy a volver a este tema de que nuestra mente está siempre conversando y creando imágenes y creando diálogos. ¿Qué pasa cuando meditamos? Que eso es lo que a mí me encanta. Nos sentamos y voy a irme a un ejemplo básico. Solamente voy a pensar en la respiración. Cuando llevamos toda la actividad neuronal a un solo punto de atención, se acallan todas estas vocecitas que tenemos acá por los lados y la actividad se concentra acá. De hecho, si ven estos dispositivos, estos gadgets para meditación, que son como pequeños electroencefalogramas, solamente miden esta parte, solamente tienen sensores acá, porque para medir la efectividad de la meditación, lo que nos interesa es que esté activo esta zona. Bueno, cuando se activa esta zona, se acallan las otras. Pero estamos ahí concentrados y rápidamente aparece, hoy apagué la luz del baño, hoy parece que hoy día tenía que pagar la cuenta del gas. O, ¿qué iban a dar hoy día en la noche en la televisión? O, van a empezar a aparecer imágenes que nos van a distraer de esta atención y van a activar la red por defecto. Y eso va a activar todo el resto. Hay obras literarias que En busca del tiempo perdido o el Ulises de James Joyce, que uno los lee e intentan representar literariamente este flujo de pensamientos, de ideas encadenadas, caóticas, que por eso mismo son obras complejísimas de leer. Yo no me las he terminado. El Ulises ni siquiera lo he empezado. El Busca del tiempo perdido no me lo terminé. Porque van reflejando esa complejidad caótica en la que pasamos la mayor parte del día. Más del 70% del día lo pasamos en esa red por defecto. Bueno, cuando estamos en meditación, acallamos la red por defecto y nos concentramos acá. Pero rápidamente nos vamos a otro lado. Hasta que nos damos cuenta. Ahí vienen las recuperaciones. Crowley, si mal no recuerdo, las llamaba recuperaciones. Bueno, ahí es darnos cuenta de que nos hemos desconcentrado, que eso lo hace la corteza cingulada. Y ahí nosotros decimos, de veras que yo estaba atento a mi respiración, y volvemos acá. ¡Pam! Después de un rato, de veras, respiración. Respiración. Ese es el proceso de meditación. Es estarse, de hecho, en realidad meditar, con un poco de humor decía alguien, que es principalmente estar desconcentrado y de vez en cuando acordarse que estamos meditando. De hecho, los primeros 15 minutos son los más difíciles. De hecho, en esos primeros 15 minutos en que uno empieza a meditar, uno se va, y después vuelve, se va, vuelve. Y después de los 15 minutos, esos tiempos de estar acá se empiezan a alargar, o los tiempos de desconcentración se empiezan a acortar. Así que el proceso de meditación es una batalla contra nosotros mismos, es una lucha contra el estado de caos normal de nuestra mente. No es nada fácil. No es nada fácil. Y de hecho, yo no voy a poner en duda que exista gente con talento para la meditación. Hay gente con talento para tocar guitarra, por ejemplo. Pero ocurre que si esa gente
no estudia, no practica guitarra, ese talento va a quedar perdido. Lo mismo ocurre con esto. No, yo esa gente como que llega y medita de una, siempre me ha causado sospecha y ahora entiendo el por qué. Si eso es lo entretenido, que ahora tenemos evidencia que nos demuestra qué está pasando. Y eso es hermoso, porque antes era un terreno de absoluta incertidumbre donde uno tenía sospechas. A ver, hay gente que me diga, no, si yo medito. Yo, no, cierro los ojos y me dejo llevar. Dejarse llevar no es meditar. No. Ese dejarse llevar, te estás dejando llevar por la red por defecto. Claro, después te despiertas y no te acuerdas. No, es que yo estaba meditando. No estabas meditando. Estabas reforzando la red por defecto. ¿Te sirve para relajarte? ¿Para bajar niveles de ansiedad? Sí, porque no estás concentrado en las cosas que tienes que estar concentrado, que pueden estarte provocando ansiedad, sino que te hundes en el caos de la mente. Pero cuando vuelves con nada. Y con un gran gasto de energía. Así que ese cerrar los ojos y dejarse llevar no es meditar. Además que, ojo ahí, cerrar los ojos. Cuando nosotros cerramos los ojos, se gatillan inmediatamente en nuestro sistema los mecanismos del sueño. Nuestro cuerpo dice, ojos cerrados, nos vamos a poner a dormir. Y cuando nosotros estamos durmiendo, el lóbulo prefrontal empieza a bajar su actividad. Nos estamos volviendo menos racionales, voy a decir. Y nos vamos al sueño. Que es todo lo contrario a lo que hacemos en meditación. Así que ese cerrar los ojos y dejarse llevar es todo lo contrario a meditar. Ahora sí, hay una cosa que sí. Si tú estás obsesionado con ciertos pensamientos, estás tenso, tu mente está en un estado de estrés, no vas a poder meditar para nada. Y ahí puede servirte como un primer paso relajarte. O sea, meditar con la mente inquieta, sentarse a meditar con la mente inquieta, es como intentar navegar un barco en medio de la tormenta. No, primero tienes que relajarte y después empezar a meditar. Y ahora sí quiero entrar al tema de los peligros. Que por eso fue el que entraste a este video, ¿no? Vamos con esta gente que no sabe meditar. Se sienta, cierra sus ojos y se deja llevar. De hecho, en esta charla que daba Swami Vivekananda a finales del 1800 en Nueva York, decía, si nosotros queremos gobernar la mente, primero tenemos que ver qué es lo que la mente hace. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que gobernar si no sabemos qué es lo que está haciendo? Y de hecho, el primer ejercicio para empezar a meditar es sentarse a observar los pensamientos. Pero ese ejercicio tiene un requisito que la mayor parte de la gente que se sienta simplemente a meditar por las de ellos no lo conocen y no lo tienen considerado. Me siento y se me cruza un pensamiento, no, es que la señora del negocio me atendió así porque me tiene mala. Y te empiezas a quedar en ese pensamiento y sigues en ese pensamiento. Cuando uno está observando lo que la mente piensa por sí misma sin que nosotros le demos ninguna indicación, lo que tenemos que hacer ya, identificamos, estoy pensando en lo que me dijo esa señora del negocio. Y entonces tenemos que indicarnos, ¿y en qué más estoy pensando? La gracia de este ejercicio es no quedarse pegado en un solo pensamiento, sino que indagar en todas aquellas cosas que surgen naturalmente de nuestra mente sin que nosotros le demos la indicación de piensa en eso. De hecho, el aprendizaje que se obtiene de ese ejercicio es darnos cuenta de que nosotros no somos nuestros pensamientos, porque la mayor parte de ellos brotan por sí solos de esta red por defecto, no porque nosotros hayamos decidido pensar en ellos.
De hecho, por eso también yo a mis alumnos siempre les digo, este ejercicio nunca lo hagan por más de 5 minutos. Y si además tienen que recordar, si se quedan pegados en un pensamiento, después anoten, todo esto siempre hay que llevar registro escrito, si no se olvidan, igual como se olvidan los sueños. Me quedé pegado en eso porque hay una obsesión ahí metida, hay un tema que resolver. Pero la gracia del ejercicio es no quedarse pegado en ninguno de esos pensamientos. Y eso es un ejercicio que uno hace al principio, una semana, tanto hay 5 minutos. Entonces, cuando uno tiene muchos temas en la cabeza, ya a ver, se sienta y hace el ejercicio durante 5 minutos antes de empezar a meditar. Pero eso no es la meditación, eso es solamente una preparación, un despejar la mente, un ejercicio de relajación. De hecho, les voy a pasar un dato al tiro antes de que se me olvide. Cuando mediten, no cierren completamente los ojos. Yogi Bayan decía que hay que dejarlos abiertos un 10%. Es como dejarlos, junten los párpados y ábranlos lo mínimo que puedan. O sea, hay que cerrarlos para evitar que lleguen interrupciones lumínicas o distracciones lumínicas que nos saquen del estado en el que estamos, pero no hay que cerrarlos completamente para no gatillar los mecanismos del sueño que van a desactivar nuestro lóbulo, nuestra corteza prefrontal. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Esto meditadores chanta. Voy, me cierro los ojos y me dejo llevar. Y de repente escucho voces. Es lo más normal del mundo escuchar voces. Nuestro cerebro está siempre conversando. Lo difícil es dejar callado el cerebro. Eso de escuchar voces es totalmente normal. Y de hecho, lo he visto en varios gente que se cree espiritual y que tiene diagnósticos psiquiátricos y que se creen superiores a la ciencia y se niegan a tomar su medicación. Y que caen fácilmente en el delirio. Y empiezan a darle una realidad material a esas voces que produce, esas voces caóticas y aleatorias que produce la red por defecto. Y empiezan a creer que están escuchando divinidades, seres de otro plano. Y es puro delirio. Y es un delirio re fácil de generar por lo demás. Y que no lleva a ninguna parte. De hecho, esa gente, ojos cerrados, la racionalidad no está funcionando. Se dejan llevar por ¿cómo se llama? La red por defecto. Y empiezan a ver imágenes y empiezan a ver seres de alto astral, de bajo astral, y que este de allá y que el de más allá. Son puras imaginaciones, que son normal que aparezcan, pero que no tienen ningún sentido ni ninguna utilidad. De hecho, es re fácil inducirlas. De hecho, es re fácil inducir sueños. Quienes llevan buen registro de sus sueños, sabemos que yo de repente sueño con superhéroes porque estaba viendo una serie de superhéroes el día anterior o hace un par de días he estado viendo series de superhéroes. De hecho, en mis sueños yo sueño harto con superhéroes, pero es que una de mis formas de descanso mental es ver películas de superhéroes o leer cómics de superhéroes. Bueno, a partir de estas experiencias muchos empiezan a crear sectas, religiones, a creerse seres iluminados y a inducir en los otros la misma creencia que una creencia aleatoria. Comunicaciones con extraterrestres, canalización le dicen ahora. Y no tiene que ver con ningún contacto espiritual. Tiene que ver con una mente incapaz de concentrarse, que está mucho más cerca de las patologías neuronales que de un estado de iluminación. Los meditadores, los que realmente están en la vida espiritual, acallan todas las voces propias de la mente y se concentran solo acá. De hecho, nosotros vivimos en el mundo del lenguaje.
El mundo, nuestra realidad, es una realidad de lenguaje. Wittgenstein decía, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. La divinidad no habla. La divinidad no tiene nombre. Lo divino está más allá del lenguaje, está más allá de esta realidad. Cuando, y no lo voy a decir bien, solamente voy a dar ejemplos, lo voy a plantar metafóricamente. Cuando uno pasa al otro lado, uno no lo puede traducir a la experiencia cotidiana. Uno sabe que no estuvo acá, pero tampoco es una cosa que yo te pueda describir a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando en ese momento. Es una experiencia que uno tiene y que no se puede transmitir porque no es parte del lenguaje. Pero ese es otro tema. Yo me quiero ir con estos peligros. El empezar a creerse estas imágenes fantásticas que uno va generando, y que el tema es darle cuerda a esas imaginaciones y darles una calidad de realidad material. Y hasta el mismo Crowley cuando llamaba que todas estas imágenes que empiezan a aparecer cuando uno está en las primeras etapas de la meditación son paisajes. Y que uno no se tiene que desconcentrar con el paisaje. Uno tiene que ir más allá. Pasaron hay que reconocer esas imágenes y no prestarles atención, dejarlas pasar y seguir de largo. Son ¿cómo se llama? Bueno, también algunas son cazabobos, pero son más manifestaciones de los miedos propios, de las angustias, de los deseos reprimidos. Es parte de nuestra tontera mental. No es parte de lo divino, ni es parte de un mundo espiritual que existe más allá. Todas estas cosas del alto astral, del bajo astral, que son categorías ético-morales peores que las de la iglesia cristiana. No son una gran iluminación ni un gran estado espiritual, son mundos de fantasía que se han inventado para atrapar a la mente y no poder seguir más allá, que es donde estamos intentando llegar en la meditación. De hecho, la mayor parte de las, ¿cómo se llama?, experiencias de abducciones extraterrestres, ¿cuándo se dan? El tipo que va manejando en la noche, se está quedando dormido. Yo estaba en la cama y de repente vi una luz por la ventana, yo he visto esas luces, y me llevan los ovnis. Cuando uno se está quedando dormido, emergen unos fenómenos, es que se les llama parasomnias técnicamente, pero no las quería definir así, que se les llama la hipnagogia, que son, voy a ocupar una palabra que no me gusta, pero alucinaciones. O sea, son procesos que se dan ahí. De hecho, en esa etapa se puede dar lo que nosotros conocemos como parálisis del sueño, ¿no? Cuando se te sube el muerto. Y yo les he dicho, yo soy narcoléptico, yo sufría de parálisis del sueño. Y yo veía así un tipo que me miraba, una suerte de sombra que me miraba desde la puerta. Hay otros que imaginan otra que se les sube encima y que no les deja levantarse. Ese tipo de fenómenos se dan cuando uno se está quedando dormido. También se dan cuando uno está despertando. Ahí se llaman hipnopómpicas. Fíjense, por ejemplo, cuando Moisés recibe las tablas. Se acostó, reposó la cabeza sobre la piedra y después está. La mayor parte de las apariciones de ángeles en los textos sagrados y de Dios también, la persona se está acostando, están describiendo en el fondo de este tipo de fenómenos hipnopómpicos o hipnagógicos. Y los viajes astrales también van por ahí, porque estás en este estado, porque lo hacen con los ojos dormidos, con los ojos cerrados, y se empiezan a ir en estos fenómenos alucinatorios. Y que no tienen que ver con una realidad externa, son productos aleatorios de la mente, sin importancia. Y si tú les estás dando importancia y te quedas pegados en ellos, es porque no has podido desarrollar el músculo, le voy a llamar,
metafóricamente, que uno está realmente desarrollando en la meditación. ¿Qué es esto? La capacidad de concentrarse en una cosa. No, uno se está dejando llevar por la mente, por el caos de la mente, y que genera todo lo contrario a lo que estamos buscando. Toda esta gente que se instala nomás a meditar y cierra los ojos y se cree sus propias visiones, es gente que debiese ir a terapia. Debiese, por lo menos, revisar la definición de delirio. O sea, creer en algo solamente porque le parece que sí, sin tener realmente fuentes para hacerlo. Hay claramente problemas de actividad en el lóbulo prefrontal, en la corteza prefrontal, que es la que nos permite pensar y que es lo que buscamos a desarrollar al máximo en la magia mediante el ejercicio de la meditación. Meditar no es fácil, no es fácil. O sea, la gente, no, es que a mí me cuesta mucho meditar. Hermano, a todos nos cuesta meditar. Es como, especialmente, y hay un caso también que se da, así, esa persona que nunca ha meditado y la pones a meditar y después de el rato que estuvo meditando, te dice, no, estuve todo el rato súper concentrado. En realidad, lo que le pasa a esa gente es que ni siquiera es capaz de darse cuenta cuando se desconcentra. Si esa misma persona al otro día vuelve a hacer el ejercicio, se va a empezar a dar cuenta y decir, oye, ¿qué me pasa? Si ayer yo estaba súper concentrado meditando y hoy día siento que no me pude concentrar en ningún momento. En realidad, ahí está empezando a tener su primer aprendizaje. Se está empezando a dar cuenta de cuando se desconcentra. Ese primer paso, que no lo dan los otros, los que se engrupen con estas imágenes que aparecen que buscan desconcentrarte. Así que, la moraleja de este matecito: no se dejen llevar por las imágenes que van apareciendo en su mente cuando están intentando meditar. Tienen que dejarlas pasar. De hecho, les voy a dar desde ya, de hecho, voy a profundizar sobre este ejercicio voy a hacer un taller de iniciación a la meditación. Y no es iniciación porque les vaya a hacer un ritual de iniciación, no, porque es para iniciarlos a la meditación. Y el primer ejercicio es sentarse 5 minutos, no más de 5 minutos, con los ojos siempre entrecerrados, nunca los cierren completamente, a observar qué pasa por su cabeza. Pero para que ese ejercicio sea efectivo, lo que tienen que hacer son 2 cosas. Número 1, ¿identificaste el pensamiento? Ok, lo dejas pasar. ¿En qué más estoy pensando? ¿En qué otra cosa, qué otro pensamiento surge naturalmente de mi cabeza sin que yo se lo ordene? Y segundo, una vez que terminaste, tienes que anotar todo lo que puedas de los pensamientos que surgieron. Todos. De hecho, si te diste cuenta de que te quedaste pegado N rato en uno, también tienes que anotar eso. De hecho, en ese ejercicio, mientras lo estás anotando, te vas a dar cuenta de que muchas de las que tú sabes qué cosas que estabas pensando se te van a olvidar en cuanto intentes anotar. Bueno, este es un tema más largo. Pero los quiero dejar invitados. Yo ahora el 5 de junio, el lunes, voy a hacer un taller de interpretación de sueños. Voy a ver si en estos mates de estos días me meto un poco al tema de la interpretación de sueños. El 12 voy a hacer un taller de meditación en el que les voy a enseñar cómo meditar de verdad. Los primeros pasos. Porque el aprender a meditar es una cosa larga. Es como que se sientan una vez y después dicen no puedo meditar. No, es como querer correr una maratón sin haber entrenado nunca en tu vida. Pues, obvio que no vas a poder el primer día. Y el 13, martes 13, no te cases ni te embarques, la Camila Meri, oráculo de Saturno, va a continuar con su serie de talleres sobre el tarot y esta vez lo va a hacer con arcanos mayores. Ya hizo el de arcanos mayores. Arcanos menores. Y para los que se perdieron el taller ¿Recuerdas tus sueños? Les cuento que ya tenemos disponible la versión asincrónica. Así que si están interesados en ver el taller que grabé
Para aprender a recordar los sueños, pónganse en contacto con nosotros por nuestras redes sociales. Los quiero mucho. Eucayal.